Por estos días, la mayoría de los colombianos, mis hermanos, escuchamos por todos los medios, por todas partes, un anhelo de cambio. En los últimos meses eso no se escuchaba, sino necesitamos un cambio, es que hay que cambiar. Y esto es tan claro que el ciudadano común y corriente, cansado de tanto esperar que se mejore su calidad de vida, prefiere entonces no seguir esperando y arriesgar y darse como lo que llamamos un salto al vacío, sin saber entonces lo que le espera. Otros prefieren actuar por el sistema de ensayo y error sin importar lo que pase después del error. Pues al fin y al cabo prefieren arriesgarse y aventurarse ante las circunstancias. Creo que así observamos la sociedad colombiana, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el regional, el más cercano a nosotros. Pero hay quienes son de alguna manera un poco más sensatos y actúan con un poco de madurez, pese a toda esta desesperanza que hay en el ambiente, porque son conscientes que con el futuro no se juega, porque se está jugando o se compromete entonces las próximas generaciones. Sin embargo, los colombianos, hermanos, particularmente, estamos en una encrucijada en el corazón. Tenemos que aceptar que estamos así. Lo cierto es que los casi 50 millones de colombianos le apuestan a un cambio. Los casi 50 millones de colombianos le apuestan a un nuevo modelo económico y a un nuevo modelo social, a un nuevo país. Venga del extremo que se venga. Se pide a gritos inversión social, se pide a gritos desarrollo humano, se pide a gritos una oportunidad de trabajo, un trabajo digno, un trabajo decente. Se pide a gritos igualdad, se pide seguridad social, se pide a gritos que ojo con las pensiones, se pide a gritos que se acabe la corrupción. Y entonces el país se polarizó totalmente. Y creo que en esa polarización no fuimos a los extremos. Uno nota, yo no sé si a ustedes les pasó, que en los diferentes grupos, aún en las familias, una polarización respecto a este tema tremendo, con divisiones, enemistades, etc. Y especulaciones van y especulaciones vienen en torno a este tema. Lo cierto es que no hay nada claro para el futuro. No hay nada claro para el cambio, un cambio para mejorar. Pero ¿saben algo, iglesia? Nuestro Dios también quiere un cambio. ¡Qué maravilla! Nuestro Dios también tiene una propuesta de un anhelado cambio, hermanos. Nuestro Dios nos está presentando hoy, o es decir, siempre, pero hoy llega a nosotros para darle luz y claridad a ese cambio que estamos pidiendo con tanto rigor. Entonces Dios nos presenta una propuesta de cambio que incluye una maravillosa promesa. Una propuesta de cambio con una promesa. Ahora, la gran ventaja entonces que tenemos con Dios cuando nos presenta un cambio de estos con su promesa es que nuestro Dios siempre cumple todo lo que promete. Esa es la gran ventaja. Entonces el soberano creador nos habla de un gran cambio, no de cualquier cambio. Nos habla de un cambio seguro, un cambio que traerá prosperidad y sanación y sanidad para la tierra. Veamos entonces cuáles son los alcances y cuáles son los requerimientos de esta maravillosa propuesta que presenta el Señor para este cambio con promesa. Los invito entonces, hermanos,
abrir sus Biblias en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, y nos vamos a ubicar en el capítulo 7, a partir del versículo 11. Y leo la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Repito el versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, qué propuesta tan maravillosa, Señor, le hiciste a tu pueblo hace un tiempo. Pero tu palabra permanece, Señor, y hoy nos la haces a nosotros, tu pueblo, hoy. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, a entender cuál es tu propuesta. Pero también, Señor, a confiar en esa promesa maravillosa que está ligada a esta propuesta tuya, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice estos momentos, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ante una porción como esta, el Señor nos está haciendo una invitación en la mañana de hoy. La invitación que nos hace el Señor hoy a través de su palabra hace a que vamos en busca de un verdadero cambio. Esa es la invitación del Señor en esta linda mañana. ¿Qué hay en el contexto de esta porción? Que es lo importante para ubicarnos. Nos encontramos entonces con la terminación y con la dedicación de la casa del Señor. Es decir, con la terminación y dedicación del templo de parte de Salomón. Una vez Salomón, nos dice la palabra, termina de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios preparados, y la gloria del Señor llenó toda la casa. Hermanos, cuando yo leo esa partecita ahí, iniciando el capítulo 7, que ustedes se deleitarán en su casa recorriendo todo y tómenlo desde el capítulo 6. Pero cuando lleguen a ese capítulo 7, los primeros versículos, y escuchen que el Señor, que la gloria del Señor llenó toda la casa, imagínense por un instante que pase esto aquí, hermanos. Que caiga fuego del cielo y que la gloria del Señor llene toda esta casa. ¿Cómo se sentiría usted, hermano?
¿Cómo se sentiría? Es que la palabra del Señor, yo no sé a usted, pero yo no sé qué siente en sus brazos, yo no sé qué siente en su cuerpo, pero la sola idea de que el Señor haga caer fuego del cielo y que llene con toda su gloria esta casa, eso sería espectacular. Y claro que sí, que se imaginan ustedes qué pasó con aquellos en aquella fecha. Dice la palabra que todos se postraron en el suelo, que pusieron sus rostros en el suelo y adoraron. Eso mismo haríamos nosotros, postrarnos y adorar al Señor. Todo el pueblo alababa al Señor. De solamente imaginarme algo como esto, hermanos, yo no sé qué siente usted en su corazón. Y en esta porción de hoy, hermanos, dice la palabra que el Señor se le aparece a Salomón y le presenta entonces una propuesta acompañada de, ayúdenme, de promesa. Llévense esto hoy en su corazoncito. Lo que está presentando el Señor hoy es una propuesta acompañado de una promesa. Eso es lo que tiene el Señor hoy para todos nosotros. Y se lo dio a Salomón. La aparición del Señor y el pacto con Salomón, hermanos, ameritan una consideración detallada, ya que aquí se encuentra quizás el versículo que más atención ha recibido en los cultos, en los llamados cultos de oración y de avivamiento por toda la historia. Una porción como esta uno encuentra el paralelo por allá en Primera de Reyes, capítulo 9. Y después de algunos años del reinado de Salomón, Dios volvió a aparecérsele a Salomón al concluir la construcción del templo y del palacio real. Esta aparición, hermano, esta segunda aparición en la que Dios le hace a Salomón unas promesas condicionadas, con advertencias, mis hermanos, tuvo lugar sin duda porque Salomón se encontraba viviendo también en pecado. Al principio, cuando leemos ahí la palabra, Dios le hace recordar a Salomón que había escuchado su oración y que aceptaba el templo construido y consagrado a su gloria como casa de sacrificios. En la primera aparición, que uno la encuentra ahí en este segundo libro de Crónicas, pero en el capítulo 1, recordemos que todos sabemos esa porción, de pronto no la recuerdan, fue cuando el Señor le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder. ¿Y qué le pidió Salomón? Dame sabiduría para conducir a este pueblo, a tu pueblo. Muy bien. Entonces Dios le presenta a Salomón su propuesta para el cambio. Son términos que los entendemos y que hemos batallado con ellos en estos tiempos. Dios le presenta a Salomón su propuesta para el cambio, que básicamente se compone de una reforma de 4 puntos. Miren qué lindo esto. El Señor le está proponiendo a Salomón para su pueblo una reforma de 4 puntos, que también lleva esa reforma, ¿una qué? Una promesa. Excelente, hermanos. Entonces, el pueblo, mis hermanos, básicamente debe arrepentirse de sus malos caminos. Y como en ningún otro pasaje en las Escrituras, hermanos, este versículo 14, que es donde vamos a hacer el énfasis en el mensaje de hoy, aquí este versículo 14 menciona todas las estipulaciones que Dios establece para que una nación experimente todas las bendiciones de Dios. Los escogidos de Dios para formar parte de su pueblo deben abandonar el pecado, deben dejar a un lado el egoísmo, deben dejar a un lado la rebeldía, deben orar a Dios y deben someter sus deseos a la autoridad de la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y solamente entonces así Dios contestará desde los cielos. Es la única manera.
Es totalmente claro en este versículo 14. Si se humilla mi pueblo, indica también que el pueblo ha sido llamado a formar parte de un pacto con Dios. O con palabras de hoy, si se humilla mi pueblo, también es que el pueblo ha sido llamado a formar parte de un proceso. Ayúdenme. ¿De qué? ¿Un proceso de qué? A ver, algo que nos es común hoy en el país. De un proceso de paz. A eso se refiere. Miren qué belleza, hermanos. Si se humilla a mi pueblo, es que indica también que el pueblo, el Señor está llamando a un proceso de paz a su pueblo. ¿Basado en qué? En la confianza y en la obediencia. ¡Ojo! Basado en la confianza a Dios y en la obediencia a Dios. El cual los hacía entonces, esa obediencia los hacía el especial tesoro de Dios. Un pueblo misionero y un pueblo santo. Ahora, de igual manera para nosotros hoy. La confianza y la obediencia a Dios, entonces, es lo que hace que ese proceso de paz con Dios se lleve a un buen final. Entonces Dios se había comprometido con el pueblo de Israel, pero es que Dios se compromete hoy con todos nosotros. Dios se compromete con su pueblo. Y dice la palabra que le confía su nombre. Así pues, ¿y qué pasaría si Israel en aquella época no le honraba? Dios lo reprendería. ¿Y qué pasa si hoy no lo honramos? Hermanitos, ¿qué pasa si hoy no honramos al soberano creador? Dios nos ¿qué? Nos reprende. Es totalmente claro. Y el castigo en aquella época incluiría invasión por fuerzas extranjeras, expulsión de la tierra y exilio en tierras extrañas. Y eso fue lo que pasó. Unos años después fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué esperan que pase con todos nosotros? La palabra es hermosa, la palabra del Señor es hermosa. Sin embargo, hay algo que no se nos puede olvidar y debemos tener en cuenta en cada momento, es que Dios, con todas esas rebeldías y desobediencias, Dios sigue amando a su pueblo. Dios nos sigue amando, no se nos puede olvidar. Pero tampoco se nos puede olvidar la obediencia, porque la obediencia es la madre de la bendición. La obediencia es el mismo camino de la bendición. Entonces no hay bendición si no hay obediencia. Pero nosotros queremos bendiciones sin obediencia. La desobediencia engendra calamidad, hermanos. Ha engendrado calamidad a través de la historia y la seguirá engendrando. Y la maldición, mis hermanos, de la humanidad vino ¿por qué? Por la desobediencia. Miren, el mismo Moisés sufrió consecuencias ¿por la qué? Por la desobediencia. David fue reprendido, mis hermanos, y fue desechado ¿por la qué? Por la desobediencia. Pero a esa gran promesa de Dios, mis hermanos, que va a oír a su pueblo desde su morada, que va a perdonar sus pecados y que sanará la tierra hoy, eso nos tiene que llenar, hermanos, de un gozo y de una esperanza maravillosa. Pero necesitamos arrepentirnos y necesitamos obedecer. Miren, hermanos, este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Ese versículo, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es muy conocido por todos nosotros. Pero un versículo como este es totalmente apropiado para un país como el nuestro tan congestionado. Totalmente apropiado. Un país como el nuestro
tan castigado por el abuso del poder, tan castigado por la corrupción, que han diezmado notoriamente los recursos económicos, los recursos naturales, los recursos sociales, los recursos ambientales. Es totalmente apropiado un versículo como este para nuestro país, para todos nosotros. Y es que en este pasaje hay una serie de pasos, en este pasaje hay una reforma, no cualquier reforma, para asegurar la intervención de Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis que estamos pasando. Pero debemos notar, hermanos, que es la combinación de estos puntos que presenta Dios lo que puede llegar a producir la respuesta del Altísimo, del soberano Creador. Es la combinación de todos esos puntos de la propuesta o de esta reforma. Porque es que en muchas ocasiones optamos por un punto o dos, olvidando los otros dos. Recordemos que son 4. Y no es tomando uno aleatoriamente, es combinando los 4 requerimientos para poder tener eficacia, para poder tener resultados. Porque si los tomamos en forma aislada, vamos a tener poca eficacia, pocos resultados. Por ejemplo, cuando Dios declaró que Israel andaría errante por el desierto durante los 40 años, el pueblo se arrepintió. El pueblo se arrepintió, pero no fue prosperado porque su arrepentimiento no estuvo acompañado de la búsqueda del rostro de Dios. Eso lo podemos ver por ahí en Números capítulo 14, versículo 40. Se arrepintió, pero no estuvo acompañado ese arrepentimiento de la búsqueda ¿de qué? Del rostro de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Son 4 requerimientos en esta reforma o propuesta que da el Señor, pero no se pueden tomar los requerimientos aislados. Se tienen que combinar todos. Otro ejemplo es en Isaías 58, lo que encontramos ahí en los primeros 4 versículos. El profeta ahí condenó al pueblo porque se habían humillado, pero no se habían arrepentido de sus malos caminos. ¿Sí? Eso es lo que yo me refiero de la combinación de los cuatro puntos. Por esta razón, iglesia, podemos decir que el arrepentimiento es un proceso más profundo que la experiencia de un momento. El arrepentimiento, mis hermanos, es un proceso más profundo que una simple emoción momentánea, que es lo que en muchas ocasiones tenemos y sentimos. El arrepentimiento entonces conlleva constancia, conlleva tiempo, conlleva cambio. Ese arrepentimiento entonces tiene pasos que asegura que el cambio no sea meramente un ejercicio religioso. Y transitar, mis hermanos, por ese camino del arrepentimiento, en ese proceso entonces es cuando tenemos a nuestra disposición esos 4 pasos de la propuesta del Señor. Ayúdenme a recordarlos. Primero, humillarse. Segundo, orar. Tercero, buscar su rostro. Y cuarto, ¿sí? Volverse de los malos caminos. Humillarse, orar, buscar su rostro y volverse de los malos caminos. En la humillación, en esa humillación está el reconocimiento que uno ha sido orgulloso. En la humillación está el reconocimiento que uno ha sido autosuficiente. En esa humillación está el reconocimiento que uno no ha caminado por el camino que el Señor nos pide a todos nosotros. En esa humillación es admitir los pequeños o pobres que han sido los resultados de nuestros propios proyectos. Al orar, nos aseguramos que nuestra humillación
no sea simplemente una depresión momentánea. Al orar nos aseguramos que nuestra humillación no sea una preocupación del momento, como suele ocurrir. Entonces al orar le ponemos palabras a nuestros sentimientos y le expresamos a Dios nuestra vergüenza por la manera en que hemos vivido, por la manera en que nos hemos comportado, por la manera en que le hemos fallado. Proceso que es totalmente saludable para nuestras vidas, para nuestro espíritu. Buscar su rostro implica una postura de adoración. Buscar su rostro implica una postura de contemplación. Buscar su rostro implica una postura de alabanza. Y entonces de esta manera nos aseguramos que nuestro arrepentimiento no está acompañado por nuestra idea, por nuestra propia idea de arreglar entonces lo que hemos hecho mal, como lo hizo el hijo pródigo, por ejemplo. Al buscar su rostro, cultivamos una actitud de espera para que Él nos guíe, para que nos muestre el camino a seguir. Y más que solucionar entonces nuestro problema, al buscar su rostro, nos debe preocupar entonces es restablecer nuestra relación con nuestro soberano Creador. Por último, debemos tener la certeza que no podemos caminar por el camino que hemos transitado. Por eso tenemos que reflexionar a profundidad cuál ha sido ese camino que hemos transitado. Y volvernos de nuestros caminos implica que desechamos todo aquello que hacíamos antes, porque entendemos que es la causa de muchos de nuestros problemas. Ese viejo camino, hay que desecharlo. Entonces es una forma de declararle al Señor que no vamos a volver a transitar por esos caminos que a Él no le agradan. Por eso tenemos que volvernos de esos viejos caminos. Miren, con el Señor pasa algo muy especial, al igual que pasó, por ejemplo, con José y sus hermanos. ¿Se acuerdan los hermanos que vendieron a José? Dios, hermanos, Dios, iglesia, no se resiste ante un corazón humillado y no se resiste ante un corazón arrepentido. Y esa es la invitación que nos está haciendo el Señor a todos nosotros como iglesia. Un corazón arrepentido, un corazón humillado. Y tengamos la plena seguridad que Dios no se resiste ante un corazón con esas condiciones. Cuando genuinamente hay un cambio en nuestras vidas, iglesia, cuando genuinamente hay un cambio en nosotros, Dios nos oye desde los cielos. Cuando hay un cambio genuino en nosotros, Dios nos oye desde su morada. Y no solamente nos oye, sino que nos perdona los pecados, mis hermanos, y sana no solamente nuestra tierra, sino que sana nuestras vidas. Qué regalo tan maravilloso. Yo no sé usted cómo siente estas palabras del Señor y esta promesa tan maravillosa. Nos escuchará desde los cielos, nos perdonará los pecados y sanará la tierra, sanará nuestras vidas. Esto es espectacular, hermanos. Qué promesa tan maravillosa, qué profundidad hay en este versículo 14 de Segunda de Crónicas 7. Un pensador anónimo decía acerca del arrepentimiento: arrepentirse es mucho más que pedirle disculpas a Dios. Tremendo. Arrepentirse es mucho más que pedirle disculpas a Dios. Hermanitos, Dios nos presenta hoy una propuesta de cambio. Dios nos presenta hoy una reforma, un proceso de paz con 4 puntos. Ayúdenme. Humillación,
Oración, buscar su rostro y volvernos de los malos caminos, apartarnos de los malos caminos. Pero esa propuesta, esa reforma de cambio para mejorar, va acompañada de una promesa maravillosa. Nos escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra o sanará nuestras vidas. Iglesia, yo no conozco una mejor propuesta, ¿cierto, Samuel? Yo no conozco otra mejor propuesta que la que nos está haciendo el Señor hoy. No conozco ninguna mejor. ¡Qué propuesta tan maravillosa! ¡Qué reforma tan espectacular para el cambio! ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? Es que nuestro país no niega creer en Dios. ¿Cuándo niega este país creer en Dios? Son muy pocos los que niegan. Pero simplemente ocurre lo que Jesús dijo o nos dejó en Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no sé, hermanito y hermanita. Hoy el Señor nos entrega una propuesta de cambio maravillosa. ¿Qué piensa usted hacer? Una propuesta de cambio acompañado con una promesa espectacular. Yo te animo, yo te aconsejo que la tomes, que tomes decisiones. Pero recuerda y llévate esto bien claro. Y es que los 4 puntos de esta propuesta de cambio no se pueden coger aleatoriamente. Deben tomarse los 4 puntos. Debes humillarte, debes orar, debes buscar el rostro de Dios y debes volverte de tus malos caminos. Los 4 juntos. Ese es el verdadero arrepentimiento para el Señor. Así que los animo, hermanos. Vamos a tomar esta propuesta de cambio. Vamos a apoyar esta reforma. Y vamos entonces a apropiarnos de esta promesa maravillosa de nuestro soberano creador. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, Señor, tú nos sigues amando. Y lo vemos, Señor, aún con una propuesta como esta, que no te importa nuestra actitud y nos sigues proponiendo, Señor, cambios. Nos sigues proponiéndonos cambios, Señor, pero con una promesa maravillosa, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Permítele, Señor, o permítenos a todos nosotros tomar decisiones, Señor. Acogernos a esta tu propuesta de cambio. Pero también, Señor, acogernos con una esperanza maravillosa y gozo, Señor, a esta promesa tuya. Que escucharás a tu pueblo, que perdonarás sus pecados y que traerás sanación a la tierra. Te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a compartir estas buenas nuevas tuyas, Señor. Ayúdanos a compartir, Señor, esta tu propuesta de cambio. Ayúdanos a compartir, Señor, esta tu reforma. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.